Hola, ¿qué tal? Somos el equipo Ushija de la materia de instrumentación del quinto semestre de la carrera de Ingeniería Eléctrica del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El equipo se encuentra conformado por Alemán Cordero Fabián, Camacho Natarey Mario de Jesús, Hernández Moel Kevin Guriel, Hernández Sarmiento Francisco Guillermo, Ramos Gonzaga Itzamari, Reyes Castaños María de los Ángeles. En el transcurso del video se dará a conocer la teoría del funcionamiento de los instrumentos de presión electromecánicos electrónicos. En los instrumentos electromecánicos se encuentra el piezoeléctrico, que fue descubierto por Pierre y Jacques Curie en 1881. En los instrumentos electrónicos se encuentra el medidor Matt-Leod, que fue inventado por Hubert G. Matt-Leod en 1874. También se encuentra el transductor térmico, que se basa en el efecto Seebeck, que fue descubierto por Thomas Johann Seebeck en 1820. Y por último tenemos el de ionización, que se basa en moléculas y electrones. De los instrumentos de medición de presión se encuentran los instrumentos electromecánicos, en el cual están los piezoeléctricos. Los elementos piezoeléctricos son materiales cristalinos, que al darle una acción de presión, estos materiales cristalinos se deforman, lo cual a su salida generan una señal eléctrica. Dos materiales típicos en los sensores piezoeléctricos son el cuarzo y el titanato de bario, capaces de soportar temperaturas del orden de 150 grados centígrados en servicio continuo y de 230 grados centígrados en servicio intermitente. Su señal de respuesta a una variación de presión es lineal y son adecuados para medidas dinámicas, al ser capaces de respuestas frecuenciales hasta de 1.000.000 de ciclos por segundo. Las desventajas es que suelen ser débiles a los cambios de temperatura y experimentan derivada en el cero. Otra desventaja es que su señal de salida es relativamente débil, por lo que precisan de amplificadores y acondicionadores de señal que pueden introducir errores en la medición. Medidor Michaud-Leod, o también conocido bacómetro de Herbert G. Michaud-Leod nació en Stoke Newington el 9 de febrero de 1841 y murió el 3 de octubre de 1923, mientras que otras bibliografías afirman que nació en el mismo lugar, pero del 19 de febrero de 1841 y que murió el 1 de octubre de 1923. Herbert Michaud-Leod fue un químico británico conocido por la invención del medidor Michaud-Leod y por la invención de un heliógrafo en su figura. Bueno, nosotros nos enfocábamos en el bacómetro de Michaud-Leod. Bueno, ¿qué es? Pues acá tenemos su simbología. Dice que fue inventada en 1874. El bacómetro de Michaud-Leod es un bacómetro de presión absoluta, mide presiones absolutas, analógico con una escala cuadrática. Es clasificado junto con la columna de tubo Fenouil como un bacómetro de lectura directa. ¿A qué nos referimos con lectura directa? Ya que es aquella que nosotros podemos visualizar de manera directa o de manera instantánea gracias a unos parámetros primarios, como puede ser la altura en este caso y el volumen.
Se basa este instrumento en el desplazamiento físico de una pared, siendo esta pared el nivel del menisco de la columna de mercurio. Como acá vemos dos diferentes tipos de sustancias. El de la izquierda es el agua y el de la derecha es el mercurio. Y si ven, ahí se forma el menisco. Por ejemplo, el agua, su menisco hace como una curvatura hacia abajo y el del mercurio una curvatura hacia arriba. Estos tipos de instrumentos son muy, precisos, ya que miden presiones absolutas más pequeñas que una columna de mercurio y tienen un rango de 2 micrómetros de mercurio a 100 milímetros de mercurio, que es un gran rango. Prácticamente estamos hablando de 1 milímetro de Thor a 100 Thor. Bueno, el micoleo es todo artesanía, ya que prácticamente está construido en vidrio, la cual consiste en un bulbo conectado con un tubo capilar cerrado en sus extremos superior y un tubo de conexión al sistema de vacío con un capilar abierto en paralelo para comparación, así como un sistema por presurización o inclinación para elevar el mercurio y comprimir la muestra de gran atrapada en el bulbo. Bueno, vamos a explicar el principio. Prácticamente se basa en comprimir una muestra de gas de gran volumen conocido a un volumen más pequeño y a mayor presión mediante una columna de mercurio en un tubo capilar. Bueno, este tipo de instrumentos se utiliza como un aparato de precisión en la calibración de los restantes instrumentos. Sería como la base. Su funcionamiento nos dice que, por ejemplo, cómo se miden las presiones. Acá nos mostramos una imagen donde va cambiando de posición, pero para qué se cambia, se pone de esas posiciones. Bueno, para medir la presión de vacío con el vacúmetro de micoleo se parte desde la posición en reposo, o sea, cuando está en posición horizontal. Luego, como se mira en la imagen, se inclina levemente para que el mercurio contenido en el bulbo principal penetre en los capilares. Cuando el mercurio llega a la línea de corte, el gas contenido en el capilar del lado izquierdo, queda atrapado y aislado del resto del sistema, lo que provoca que al seguir vertiendo mercurio aumente su presión, y es lo que queremos con este instrumento.
En el lado derecho tenemos un despeje matemático donde con algunos ciertos parámetros como son la altura y el volumen podremos conocer la presión en el vacío. Empecemos a analizar la fórmula. Dice, la presión que se encuentra en el gas en el volumen V, esta presión es igual a la suma de la presión hidrostática, que es la H, más la presión que deseamos medir. Además dice que el volumen del gas, una vez comprimido, cuando el hidrógeno en el capilar de comparación se enlaza con la línea de cero, es igual a la sección del capilar de medición por la presión hidrostática. Y ya aplicando la ley de Boyle-Marriott resulta eso. Y al final nos despeja la presión que deseamos medir con respecto a la sección del capilar de medición, al volumen del bulbo del capilar, contando a partir de la línea de borde, y a la distancia cual queda el mercurio en el capilar de medición a partir de la línea cero. Todo. Transductor térmico. Es un transductor que genera una señal eléctrica que depende de la temperatura del dispositivo. Un tipo de transductor térmico, el par termoeléctrico o termopar, se basa en el efecto Seebeck. Si se forma un circuito con dos conductores diferentes, cuando las dos uniones están a distintas temperaturas, se genera una corriente. La intensidad de esta es proporcional a la diferencia de temperaturas entre sus uniones, con lo que si se mantiene una de ellas a una temperatura conocida, la intensidad de la corriente constituirá una medida de la temperatura de la otra unión. Los pares termoeléctricos se utilizan para medir las temperaturas de hornos y de otros lugares inaccesibles. No obstante, como la elevada temperatura existente en el interior de un alto horno fundiría el termopar, dicha temperatura deberá medirse indirectamente montando termopares alrededor de las paredes del horno y utilizando los datos para calcular la temperatura del centro. Efecto Seebeck. Sobre el efecto donde se hace la producción de electricidad a través de dos metales diferentes, como un metal y un semiconductor, que se encuentran en el mismo circuito, provocando una diferencia de temperatura que también hace la diferencia de potencial en la unión al momento de aplicarle una cierta temperatura. Eso hace que se transmita una corriente FEM. Cuando es metal con metal, va de área mayor temperatura hacia la menor temperatura. Pero como habíamos mencionado anterior, también se puede hacer la unión de un metal y un semiconductor. Pero el sentido de la FEM depende del material, sea P o N, que puede alcanzar 200 microvolts por grados centígrados. Gracias a ello se puede tener una cierta aplicación. Cuando es de dos metales, se utiliza para altas temperaturas. Y en cambio el semiconductor se utiliza para construir termómetros de radiación, detectores de ondas electromagnéticos de frecuencia elevada, como lo son los rayos infrarrojos.
Transductor de ionización. El medidor de ionización es un tipo especial de instrumento usado generalmente para medir presiones muy pequeñas, generalmente en el rango de 100 picobares a 10 milibares. El gas a presión desconocida se introduce en un recipiente de cristal que contiene un filamento que descarga electrones al ser calentado, como podemos ver en la siguiente imagen. La presión se determina mediante la medición de la corriente que fluye entre el ánodo y el cátodo. Esto ocurre al ser calentadas las terminales. Por la acción de ionización, surgirá una corriente en el ánodo y el cátodo que podremos medir con ayuda de un multímetro. Esta corriente es proporcional al número de iones por unidad de volumen, cuyo número es proporcional a la presión.